Gracias. Gracias. Señor Gutiérrez Prieto, adelante. Agradezco también la comparecencia conjunta de los tres comisarios al inicio del semestre europeo, porque es verdad que está íntimamente relacionado. Dicho de otra manera, sin cambios profundos en las carteras del señor Dombrovskis y el señor Moscovici, las cosas que puede hacer la señora Thyssen solo serán políticas paliativas para crear empleo. Es decir, sin crecimiento económico, sin un cambio en la política económica de la Unión Europea, no podremos llegar a los objetivos en empleo y asuntos sociales que se marca la señora Thyssen. Es verdad que a mí me suena bien la nueva letra del semestre europeo. Es verdad que se notan que hay un cambio o un inicio de un cambio en la política de coordinación macroeconómica de la Unión Europea. La pregunta que nos tenemos que hacer es si son suficientemente ambiciosos esos cambios como para salir de la recesión, para estimular el crecimiento y, sobre todo, para crear empleo y un empleo distinto al que se está creando hoy en la Unión Europea. Y para eso creo que tenemos que hacernos unas preguntas, porque es verdad que hay cosas que no aparecen en la encuesta anual de crecimiento. Por ejemplo, no aparece que el gran peligro que hoy tenemos desde el punto de vista de los desequilibrios macroeconómicos es verdad que es la tasa de desempleo, especialmente la tasa de desempleo de larga duración y, sobre todo, la falta de salarios suficientes como para poder salir de la pobreza o para que el salario, el trabajo, signifique poder salir de la pobreza. Por ejemplo, no aparecen tampoco las divergencias existentes entre los Estados miembros y, dentro de esto, las grandes desigualdades que hay entre unos ciudadanos y otros, que también es un gran peligro macroeconómico. No le voy a negar, por ejemplo, que me gusta mucho más el término de responsabilidad fiscal que la austeridad excesiva que llegábamos hasta ahora. El problema es que si se están utilizando todos los márgenes que aparecen en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, precisamente en el calendario de consolidación fiscal, para que éste sea friendly con el crecimiento económico. Y para eso creo que sí, que tenemos que tener más en cuenta que el gran fallo que ha habido en la anterior legislatura era precisamente que no había una correlación entre el calendario de reducción del déficit que se marcaba por parte de la Comisión Europea con las previsiones de crecimiento económico que se hacían por parte de los Estados miembros. Porque yo, que participo por tercera vez en este debate, siempre he oído al comisario conveniente de la parte económica decir que al año siguiente creceremos por encima del 1%. Y es verdad que cada vez que se han traído previsiones económicas aquí, de las últimas 20 previsiones se han fallado en más de un punto de crecimiento económico en las últimas 19. Por lo tanto, también yo estoy muy de acuerdo en que es necesario hacer reformas estructurales para ganar competitividad. Pero el gran problema que tenemos son las reformas que se han llevado a cabo en la búsqueda de la competitividad, mientras que hemos obviado, por ejemplo, las reformas en el mercado interior o las reformas en los mercados energéticos. Nos hemos obsesionado con las reformas laborales a través de una devaluación salarial tremenda que nos ha llevado, por ejemplo, a producir unos grandes índices de desigualdad en la Unión Europea. La pregunta es si está dispuesta la Comisión a corregirlos. Porque yo, por ejemplo, leo en la encuesta anual de crecimiento que se hace una valoración positiva de cómo se han ido corrigiendo los costes laborales unitarios, pero no sé si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en algunos países, en algunos Estados miembros, ha habido una devaluación salarial de los salarios más bajos por encima del 15%, que nos ha producido, por ejemplo, una gran desigualdad. ¿Va a corregir la Comisión estos desequilibrios, por ejemplo, estableciendo un marco europeo de salarios mínimos? ¿Está dispuesta la Comisión a hablar del seguro europeo de desempleo? ¿Está dispuesta la Comisión a hablar de la renta mínima de inserción? ¿Está dispuesta también a cumplir con sus obligaciones?